Un guardia real rompe el protocolo para consolar a un niño con cáncer. El conmovedor momento que sigue te derretirá el corazón. El aire otoñal era fresco en Londres. Una suave brisa barría las bulliciosas calles, mientras los turistas se reunían frente al Palacio de Buckingham. Sus voces eran una mezcla de asombro y emoción. Los tonos dorados de las hojas que caían se arremolinaban alrededor de sus pies, agregando un toque de calidez a la atmósfera por lo demás fría. El sonido distante del Big Ben que sonaba de fondo solo profundizaba la sensación de grandeza que los rodeaba. Entre la multitud emocionada se encontraba un niño llamado Oliver Hayes, envuelto en un grueso abrigo azul marino, su frágil cuerpo ligeramente encorvado mientras se aferraba a la mano de su padre. Su piel pálida y las ojeras bajo sus ojos daban testimonio de las innumerables batallas que había librado, pero a pesar de todo, su espíritu permanecía inquebrantable. Oliver había pasado el año pasado luchando contra la leucemia, una guerra que lo había drenado de energía pero no de esperanza. Las habitaciones del hospital se habían convertido en su segundo hogar, las paredes estériles y el zumbido silencioso de las máquinas médicas reemplazaban el mundo exterior que anhelaba experimentar. Sin embargo, a pesar de todo, se había aferrado a un sueño: ver a la Guardia Real en persona, estar ante las imponentes figuras que había admirado desde los confines de su cama de hospital. Su padre, James Hayes, un hombre que había soportado el peso de la enfermedad de su hijo con una fuerza silenciosa, observaba a Oliver con ojos atentos. El año anterior también lo había cambiado. Había profundizado las líneas de su rostro y grabado el cansancio en sus huesos. Pero nada se comparaba con el fuego que ardía en su corazón por su hijo. Este viaje había sido una promesa, un faro de luz al que Oliver se aferraba en sus días más oscuros. Había pasado las noches sentado junto a la cama de hospital de su hijo, observando cómo los dedos del niño pasaban las imágenes de la Guardia Real en su tableta, con los ojos llenos de asombro. Y ahora, allí estaban. Mientras se acercaban a las grandes puertas, Oliver se quedó sin aliento. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de los de su padre mientras contemplaba la vista que tenía ante él. La Guardia Real estaba en perfecta formación. Sus túnicas escarlatas y sus imponentes sombreros de piel de oso los hacían parecer más grandes que la vida real. El bordado dorado de sus uniformes brillaba bajo el sol de la tarde, un testimonio de su disciplina y honor. Los ojos de Oliver se abrieron de admiración. Para él, no eran solo guardias, sino figuras de leyenda, caballeros de una era moderna, que se interponían entre la tradición y el mundo. Eran inquebrantables, sus expresiones ilegibles, su presencia imponente. El niño dio otro paso hacia adelante, con el corazón palpitando en su pecho. Su aliento se empañó en el aire frío mientras se acercaba, como si con pura voluntad pudiera salvar la brecha entre él y los hombres que tanto idolatraba. Pero entonces, de repente, su energía menguó. Sus piernas, debilitadas por meses de quimioterapia y estadías prolongadas en habitaciones estériles de hospital, comenzaron a temblar debajo de él. Su visión se nubló ligeramente y su pequeño cuerpo se tambaleó. James apretó su agarre, sus instintos agudizados, atrapando a su hijo antes de que pudiera derrumbarse. La preocupación se reflejó en su rostro, pero sabía que no debía sugerir que se fueran. La determinación de Oliver era inquebrantable. El chico levantó la cabeza y abrió los labios mientras miraba con anhelo a los guardias por última vez. Había llegado demasiado lejos como para darse la vuelta. Su sueño estaba justo frente a él, a su alcance, y no se dejaría vencer por las limitaciones de su cuerpo. La multitud que los rodeaba seguía zumbando de emoción. Los flashes de las cámaras capturaban las estoicas figuras de la Guardia Real. Pero Oliver se quedó quieto, arraigado en el lugar, obligándose a encontrar fuerzas. James se arrodilló a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre el hombro del chico, su voz tranquila y tranquilizadora, aunque no intentó disuadirlo. Lo entendía. Este momento era demasiado importante para simplemente alejarse de él. Mientras Oliver se calmaba, una sensación de asombro y reverencia llenó su corazón. Los imponentes guardias, tan quietos y disciplinados, parecían casi de otro mundo. Su sola presencia se sentía más grande que la vida, y sin embargo, sintió que algo se agitaba dentro de él. Una conexión, un entendimiento silencioso. Los guardias sabían que su deber era permanecer inmóviles, mantener la rígida tradición que se había establecido siglos atrás,
Pero Oliver se preguntó si, más allá de sus expresiones estoicas, ellos también lo veían a él. Dio otro paso adelante, con la respiración entrecortada pero con determinación. Había librado batallas mucho más duras que esta. Había soportado dolor, incertidumbre y miedo, pero también había soñado. Y a veces, los sueños eran suficientes para que una persona siguiera adelante. James se puso de pie y se paró junto a su hijo de manera protectora, con el corazón henchido de orgullo y tristeza. Deseó, por un momento, poder quitarle esa carga a Oliver, poder recuperar la fuerza que le habían robado. Pero también sabía que ese momento, ese simple acto de estar ante la guardia de la reina, significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Los guardias permanecieron quietos, con la mirada fija al frente, su deber inquebrantable. El mundo a su alrededor continuaba. La gente se movía, las cámaras disparaban destellos, las voces subían y bajaban. Pero para Oliver, el tiempo se había ralentizado. Lo había logrado. Estaba allí, de pie ante los mismos símbolos de fuerza y disciplina que lo habían ayudado a atravesar sus días más oscuros. Y sin embargo, anhelaba un poco más, un momento, una señal. Algo que le dijera que lo habían visto. La Guardia Real permaneció inmóvil, con el entrenamiento inculcado de no romper nunca la compostura, de no reconocer a la multitud. Eran centinelas silenciosos, que existían más allá de las emociones de quienes los observaban. Habían permanecido en formación durante tormentas, bajo el abrasador sol del verano, entre los rugientes vítores de los turistas y la silenciosa reverencia a la historia. Pero entre ellos, un guardia se dio cuenta de que el chico luchaba por mantener el equilibrio, su pequeña figura apretada contra las barras de hierro, con los ojos clavados en ellas con pura admiración. El soldado Thomas Alden había estado con el regimiento durante años, haciendo guardia en innumerables ceremonias, con su disciplina perfeccionada. Cada movimiento que hacía, cada cambio de postura, había sido practicado hasta el más mínimo detalle. Había aprendido desde muy joven que el deber exigía sacrificio, que el peso de la tradición era mayor que el impulso personal. Pero algo en Oliver hizo que se le oprimiera el pecho. Tal vez fuera la forma en que el chico respiraba entrecortadamente, o la absoluta determinación en sus ojos cansados, ojos que habían visto demasiado para alguien tan joven. Alden conocía las reglas. No había interacción, no había desviación. Sin embargo, en ese momento, algo se impuso al deber: la humanidad. Con precisión lenta y mesurada, Alden dio un paso adelante. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo, el aire cargado de incredulidad. Una formación de la Guardia Real rompiéndose era algo casi inaudito. El peso del momento se hizo sentir mientras la tensión se extendía entre los espectadores. Las cámaras disparaban en rápida sucesión mientras Alden giraba la cabeza ligeramente hacia Oliver. El movimiento fue pequeño pero monumental. Fue un reconocimiento. El silencio se hizo más profundo, y entonces Alden hizo lo impensable. Se agachó, lo suficiente para que Oliver viera de cerca el brillo de sus botones de latón pulido. El inmenso negro de su sombrero de piel de oso ya no se alzaba tan alto. La figura rígida e intocable de la tradición se suavizó, aunque solo un poco. Los labios del chico se separaron en un silencioso asombro. Su cuerpo frágil, exhausto por meses de batalla, vaciló mientras se le cortaba la respiración. Para un niño que había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible para el mundo, el gesto más pequeño cargaba con el peso del universo. Alden entonces extendió una mano enguantada, con la palma hacia arriba, rompiendo siglos de protocolo. La nitidez de su uniforme, la perfección de su postura, todo quedó momentáneamente olvidado. No era un acto de desafío, sino de compasión. James sintió que se le cerraba la garganta, abrumado por la gravedad del momento. Su hijo, cuyo mundo había estado confinado a las estériles paredes de un hospital, estaba ahora de pie ante una figura con la que solo había soñado encontrarse. Y esa figura le devolvía el gesto. Oliver vaciló, sus pequeños dedos flotando sobre la mano extendida. El momento se extendió entre ellos, más allá de las reglas, más allá de la historia. Entonces, con el más mínimo movimiento, los dedos de Oliver rozaron la mano del guardia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Nadie habló, nadie se movió. El peso de la historia y la disciplina chocaron contra la innegable fuerza de la conexión humana.
El murmullo de la multitud se había alejado, ahogado por el significado silencioso y abrumador del acto. El soldado Alden, por primera vez en su carrera, había roto el protocolo, pero no lo había hecho por impulso ni por descuido, sino por algo que nunca podría estar escrito en las rígidas reglas del servicio. Había visto a un niño que necesitaba ser visto y había respondido de la única manera que sabía. James se secó los ojos discretamente, sin querer romper la sacralidad del momento. Había visto a su hijo librar batallas que ningún niño debería tener que enfrentar. Había presenciado momentos de dolor e impotencia que ningún padre debería soportar. Pero en ese momento, con el simple toque de una mano, algo cambió. No se trataba de tradición. Se trataba de esperanza. Los pequeños dedos de Oliver temblaron cuando agarró la mano del guardia, sintiendo la tela del guante bajo su tacto. Era real. Estaba sucediendo. Su mente luchaba por retener cada segundo, por grabar el sentimiento en lo más profundo de su memoria, donde la enfermedad y la fatiga nunca podrían arrebatárselo. Levantó la vista, sus ojos llenos de algo más brillante que el cansancio que había cargado durante tanto tiempo. Esto no era solo un apretón de manos, era un momento que llevaría consigo por el resto de su vida. La compostura de Alden no vaciló, pero debajo de la máscara de disciplina, sintió que algo se agitaba dentro de él. Un conocimiento, un recordatorio de que el deber no solo consistía en permanecer quieto, sino en comprender cuándo era necesario moverse. Tan rápido como había sucedido, el momento pasó. Alden se puso de pie nuevamente, su postura regresó a su perfección inquebrantable. Pero algo había cambiado. Los espectadores, una vez voyeurs de la tradición, ahora eran testigos de algo raro y extraordinario. El peso de lo que había sucedido se instaló en sus pechos, haciendo que el aire se sintiera más pesado, más significativo. Las cámaras seguían disparando, pero ninguna lente podía capturar por completo lo que realmente había sucedido. Oliver no lo soltó de inmediato. Se aferró a la calidez del momento, al poder silencioso de la conexión, antes de dejar que sus dedos se deslizaran. Alden asintió levemente, una despedida tácita antes de regresar a su lugar en la rígida línea de guardias. El hechizo no se rompió, solo se prolongó. Ahora era parte de algo más grande que el momento en sí. James colocó una mano firme sobre el hombro de Oliver mientras el niño exhalaba. Su respiración era inestable pero llena de asombro. El aire frío ya no se sentía tan fuerte. El peso del agotamiento se olvidó momentáneamente. El niño había sido reconocido. Lo habían visto, y en un mundo que a menudo se había sentido indiferente a su sufrimiento, eso significaba todo. El soldado Thomas Alden permaneció inmóvil una vez más, pero algo en él había cambiado. Los años de entrenamiento, la disciplina arraigada, el peso de las expectativas, todo eso había sido eclipsado momentáneamente por algo más grande que la tradición. La compasión. Oliver se volvió hacia su padre, su voz apenas por encima de un susurro, pero llena del tipo de fuerza que solo podía provenir de un niño que había soportado demasiado. James colocó una mano tranquilizadora sobre la espalda de su hijo, guiándolo con delicadeza, sabiendo que lo que acababa de suceder nunca sería olvidado. Esto fue más que una ruptura del protocolo. Este fue un momento de humanidad, grabado en la historia. El video del momento se difundió como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, las estaciones de noticias y las plataformas de redes sociales se llenaron de imágenes del guardia rompiendo el protocolo para un niño con cáncer. La imagen del soldado Thomas Alden extendiendo su mano a Oliver Hayes circuló por todo el mundo, capturando corazones y provocando discusiones. Las secciones de comentarios se llenaron de admiración, debates sobre la tradición y la compasión que encendieron discusiones en todas las culturas, generaciones e ideologías. Algunos lo llamaron un incumplimiento del deber, una ruptura de una tradición centenaria que no debería alentarse. Otros lo llamaron un acto de verdadero servicio, una demostración de honor mucho mayor que quedarse quieto en uniforme. Mientras el sol se ponía sobre Londres, la ciudad permanecía iluminada por el parloteo del evento. Los presentadores de noticias diseccionaron el momento con apasionados análisis. Los historiadores debatieron el significado del gesto y los exguardias opinaron sobre si las acciones de Alden estaban justificadas. Sin embargo, más allá de toda la discusión, una verdad era innegable.
El momento había resonado profundamente en millones de personas. La imagen de la frágil mano de Oliver tocando el guante extendido de Alden tenía un peso emocional que trascendía el debate. Dentro del palacio los susurros se extendieron entre las filas. La Guardia Real, una institución construida sobre una disciplina inquebrantable, ahora se encontraba en el centro de una controversia inesperada. Los oficiales murmuraban en voz baja, debatiendo qué vendría después. El soldado Alden fue citado para interrogarlo. Sus oficiales superiores exigieron una explicación. Se mantuvo firme, inquebrantable, explicando que en ese momento no vio protocolo. Vio a un niño que necesitaba esperanza. Sus palabras, simples pero profundas, dejaron la sala en silencio. El oficial al mando de Alden lo estudió con atención, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. El peso de la tradición pesaba sobre la sala, pero incluso los más devotos del deber no podían negar la sinceridad en la voz de Alden. El guardia no suplicó ni intentó justificar sus acciones con grandes gestos. Simplemente dijo la verdad, que el servicio no se trataba solo de quedarse quieto, sino de saber cuándo moverse. Más allá de los muros del palacio, el impacto del momento siguió creciendo. Los padres de niños enfermos compartieron el video con mensajes de gratitud, expresando lo mucho que significaba ver la bondad romper los rígidos muros del deber. Los médicos y enfermeras de los hospitales pediátricos reprodujeron el video para sus pacientes jóvenes, utilizándolo como un recordatorio de que incluso en los lugares más improbables existía la compasión. Soldados de todo el mundo, hombres y mujeres que entendían la disciplina y el servicio, compartieron sus propios pensamientos, muchos de ellos afirmando que la verdadera fuerza no estaba en seguir las reglas ciegamente, sino en saber cuándo romperlas por la razón correcta. Entonces, sucedió lo inimaginable. La historia llegó a los niveles más altos de la monarquía y pronto se produjo un cambio silencioso pero monumental. La propia familia real reconoció el incidente y emitió una declaración pública poco común. En ella, reafirmaron que el deber de la Guardia Real no era simplemente permanecer como figuras silenciosas, sino representar los valores de la nación: fuerza, resiliencia y, sobre todo, humanidad. En lugar de castigar a Alden, se lo honró discretamente por su acto de compasión. Para quienes habían previsto su despido, el resultado fue impactante, pero para quienes comprendieron el significado más profundo de sus acciones, fue un momento de validación. La institución había reconocido que la tradición no tenía por qué ser fría, que incluso dentro de reglas rígidas había espacio para la amabilidad. En cuanto a Oliver, el momento había despertado algo dentro de él. En los días siguientes, su energía cambió. No habló de otra cosa. Contó cada detalle del evento a enfermeras, médicos y familiares. La imagen del guardia agachándose para saludarlo se había grabado en su mente y se había convertido en algo más que un recuerdo. Se había convertido en una fuente de fortaleza. Sus médicos, que lo habían visto luchar durante meses con el peso de su enfermedad, comenzaron a ver un cambio. Su apetito mejoró, su ánimo se animó y su cuerpo, que antes parecía tan exhausto, ahora tenía una determinación renovada. El gesto, breve y fugaz, había encendido algo intangible dentro de él. Era como si Alden le hubiera transmitido algo invisible: coraje. James Hayes, al observar la transformación de su hijo, sintió que una gratitud silenciosa se apoderaba de él. Durante mucho tiempo había albergado el temor de que la batalla de Oliver fuera una batalla que libraba solo, que a pesar de todo el apoyo y el amor que lo rodeaban, había momentos en que el niño se sentía aislado en su lucha. Pero en ese único momento de reconocimiento, algo había cambiado. Había visto a su hijo, no como una enfermedad, no como un cuerpo frágil envuelto en capas de tela para protegerse del frío, sino como un niño con sueños, con admiración, con esperanza. El video siguió difundiéndose, entrando en conversaciones y corazones de todo el mundo. La historia apareció en los periódicos, se discutió en programas de entrevistas y fue compartida por celebridades y dignatarios por igual. Se convirtió en algo más que una noticia, se convirtió en un testimonio del poder de la bondad. El soldado Alden, al regresar a su puesto, se encontró recibiendo gestos de respeto de sus compañeros guardias. Aunque no dijeron nada, él podía verlo en sus ojos, la aprobación silenciosa, la comprensión de que, tal vez, sus acciones no habían sido un error después de todo.
Algunos de ellos también habían visto a Oliver en ese momento. Algunos de ellos también habían sentido la atracción de la humanidad contra el peso del deber. El mundo seguiría adelante. Los ciclos de noticias cambiarían y nuevas historias ocuparían su lugar. Pero para quienes lo habían presenciado, para quienes habían sentido el peso de ese momento, nunca se desvanecería del todo. Y para Oliver, permanecería para siempre. Un recordatorio de que, a veces, incluso los actos de bondad más pequeños podían cambiar el curso de una vida. El efecto dominó había comenzado y no se detendría. Pasaron los meses y la condición de Oliver mejoró lentamente. Las visitas al hospital continuaron, los tratamientos seguían siendo rigurosos, pero algo había cambiado. El niño que alguna vez había parecido tan frágil, con su cuerpo cansado por el peso de su enfermedad, ahora se comportaba de manera diferente. La luz en sus ojos permaneció, brillando más que antes, sin dejarse intimidar por las batallas que había librado. Se había enfrentado a la oscuridad, pero también había vislumbrado algo más grande: amabilidad, reconocimiento y el profundo impacto de un simple momento. James, que había pasado tantas noches sentado junto a la cama de su hijo, temiendo lo peor, observó esta transformación con cautelosa esperanza. Vio cómo los pasos de Oliver se volvían más firmes, cómo su voz tenía más fuerza, cómo su espíritu se negaba a ceder ante la enfermedad que una vez lo había tenido cautivo. Había una resiliencia en él ahora, una que ningún tratamiento podría proporcionar. El recuerdo de aquel día en el Palacio de Buckingham lo llevaba como un escudo, una armadura forjada con bondad, humanidad y la inquebrantable convicción de que era importante. Una tarde, mientras Oliver descansaba, James se sentó con un bolígrafo y un papel y volcó su corazón en una carta dirigida al soldado Thomas Alden. Le contó el viaje que habían hecho y detalló cómo un solo momento de compasión había dejado una huella mucho mayor de lo que el guardia podría haber imaginado. Describió el cambio en el espíritu de Oliver, la forma en que su hijo se había aferrado a ese encuentro breve pero poderoso, como si fuera un salvavidas. James, un hombre que había conocido el miedo y la impotencia más íntimamente de lo que estaba dispuesto a admitir, se sintió abrumado por la gratitud. Escribió sobre la nueva fuerza de su hijo, sobre cómo el más pequeño de los gestos había insuflado vida a un niño que había estado luchando durante tanto tiempo. Alden, al recibir la carta, se sentó a reflexionar en silencio. El peso de las palabras se instaló en lo más profundo de él, despertando algo profundo. Nunca había buscado reconocimiento, nunca había previsto que un momento tan breve pudiera tener tanta importancia. Sin embargo, al leer las palabras de James, se dio cuenta de la verdad. Lo que había sucedido ese día no era solo una cuestión de deber o tradición. Había sido una cuestión de humanidad. Había sido ver a alguien que necesitaba ser visto. Y al hacerlo, había encontrado algo dentro de sí mismo que ninguna disciplina rígida ni entrenamiento podría proporcionar. Una reafirmación de por qué había hecho el juramento de servir. Pasaron los años y el mundo continuó su implacable marcha hacia adelante. El momento en el Palacio de Buckingham se convirtió en una historia transmitida en susurros, compartida en las salas del hospital y contada en conversaciones tranquilas entre aquellos que entendían la importancia de los pequeños actos de bondad. Pero para Oliver no fue solo una historia, fue una piedra angular de su viaje. A medida que se convirtió en un hombre joven, con su cuerpo fuerte y su espíritu inquebrantable, nunca olvidó. Sus sueños se expandieron más allá de las paredes de los hospitales, más allá de los límites que una vez le impuso la enfermedad. Siguió adelante, decidido a devolver, a llevar al mundo la bondad que le habían mostrado de cualquier manera que pudiera. El recuerdo de un guardia rompiendo el protocolo, de una mano extendida que había dicho mucho, permaneció con él mientras construía un futuro que alguna vez consideró incierto. Un día, años después, Oliver regresó al Palacio de Buckingham. Esta vez, no era un niño frágil con un grueso abrigo azul marino, sino un hombre sano y completo. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia las puertas, su respiración era regular, su pecho se hinchaba con algo indescriptible. Observó a la Guardia Real, sus túnicas escarlatas tan vibrantes como siempre, su postura disciplinada e inquebrantable. Y entonces, sus ojos lo encontraron. Entre ellos, una figura familiar estaba en formación. El soldado Alden.
Todavía tan disciplinado, todavía tan firme, pero algo era diferente. Un breve destello de reconocimiento pasó entre ellos. Fue el más pequeño de los gestos, una inclinación de la barbilla, un cambio de dirección de la mirada, pero dijo mucho. Oliver sintió que se le cerraba la garganta mientras permanecía allí, sabiendo que algunos momentos son fugaces, pero su impacto dura para siempre.